Bueno, estudiantes, retomando, para cerrar el tema de las dictaduras, vamos a hablar en el caso de México, ya hablamos de Guatemala, Nicaragua, Haití, y vamos a cerrar con México. En México está el PRI, que es el Partido Revolucionario Institucional. Este partido, pues, de alguna manera generó políticas para sustituir importaciones. Lo que hacía era, pues, de alguna manera, la parte norte de México, que es frontera con Estados Unidos, era la que se permitía industrializar y exportar con las materias primas que se trabajaban principalmente en la zona sur de México. Es así que el desarrollo fuese pues desigual. Obviamente México de alguna manera las fronteras con Estados Unidos tenían una mayor probabilidad de desarrollo y por eso este modelo de política económica de alguna manera pues va a generar más adelante conflictos y luego vamos a tener el surgimiento de los zapatistas ya para finales del siglo XX, inicios del siglo XXI. Y luego las dictaduras del Cono Sur, que les mencionaba hace un momento, como lo fueron Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Perú. En el caso de las dictaduras del Cono Sur, tenemos a Brasil con el Frente Amplio. Pues no puedo profundizar en cada una, pero si ustedes tienen dudas, con mucho gusto a través de los mensajes en la plataforma o a través del correo electrónico o en los foros me las pueden hacer llegar. Uruguay, tenemos el caso de Uruguay, tenemos el caso de Chile. En el caso de Brasil es con el Frente Amplio y en el caso de Uruguay les quería hablar sobre el Movimiento de Liberación Nacional, que es muy parecido como aquí el nombre, al ELN, Ejército de Liberación Nacional, allá es movimiento, y se les conocía como los Tupamaros. Los Tupamaros fueron perseguidos, fueron torturados en las dictaduras y allá pues en Uruguay se manejaban también dos partidos de alguna manera como representativos, que eran los blancos y los colorados. En el caso de Chile, estamos hablando ya en el cono sur, pues Chile y Venezuela son de alguna manera pues los mayores beneficiados de ejemplos de desarrollo económico desde Washington, pues con el tema del petróleo. Pero ya hablando de las intervenciones de Estados Unidos, ahí vamos a tener el papel de Nixon, el papel de la CIA como, digamos, posibles interventores en el gobierno de Salvador Allende. Y pues a Salvador Allende, más adelante la CIA pues va a negar el hecho de que ellos hicieran inteligencia en contra de él y el derrocamiento de su gobierno. Y luego ya vamos a tener en Chile que hablar de algunos otros movimientos que van a surgir en el camino mientras pues Allende es derrocado. Finalmente pues va a estar Pinochet, ¿no? En la dictadura. Luego vamos a tener Argentina. Argentina pues va a estar Juan Domingo Perón y se va a surgir el peronismo. Y vamos a cerrar con Colombia. Vamos a cerrar con Colombia, pues para ya acomodar el contexto de América Latina. El tema de Colombia es muy importante y este pues va ligado al tema del grado undécimo. Y para eso vamos a trabajar tres aspectos importantes de Colombia. Primero, pues el contexto político y cómo la Guerra Fría de alguna manera influye aquí en Colombia en los actores armados que van a empezar a surgir. La segunda es hablar del tema de la deuda externa, tanto a nivel de Latinoamérica, pero concentrarnos mucho en Colombia, y esta ya iría relacionada con la pregunta del foro de qué pasa con la deuda externa en el contexto de la contingencia del COVID-19. Y un tema también muy importante que trabajamos con ONCE es el tema del narcotráfico y cómo el tema de la economía de la droga tiene que ver con esto de la Guerra Fría y cómo Estados Unidos de alguna manera pues trabajó con algunos grupos insurgentes, principalmente grupos paramilitares, y por aquí tengo unos testimonios, y cómo sabían que ellos pues tenían nexos con el tema del narcotráfico. Entonces, antes de empezar, este tema lo vamos a dedicar a los países andinos y la deuda externa para cerrar. En el caso de décimo, solo vamos a cerrar con esta diapositiva que es de la deuda externa. Y aquí es importante aclarar pues que la deuda externa, esta gráfica pues es del 2018 y 2017, donde tenemos pues digamos que las deudas, que es el color amarillito, el gris viene siendo el pago de intereses de esa deuda, y cómo ese año terminaría, digamos, por ejemplo, un país como el nuestro, como Colombia, cómo acabaría el tema de la deuda externa a finalizar el año 2020, pues teniendo en cuenta toda la situación. Entonces, ojo aquí vamos a hablar de cómo un país los países latinoamericanos empiezan a endeudar a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo
adquirir de alguna manera créditos más amplios. Aquí nos da una información de que el pico de la deuda en la década de los 80 fue el más alto. Países como México, Brasil, Argentina, pues se declararon incapaces de cubrir la deuda. ¿Qué pasaba cuando un país, y sucede aún, cuando un país se declara incapaz de pagar la deuda externa? Lo que se hace es refinanciar, es decir, con un nuevo crédito nos vas a pagar el capital, los intereses, pero evidentemente la deuda pues va a crecer. América Latina, aquí nos da un dato importantísimo, pasó de entre los 70s y 80s y la deuda externa de América Latina, que venía de 27.000 dólares, pasó a alrededor de 231.000 millones de dólares y en los 90 superaba los 417.500 millones de dólares, toda América Latina. Entonces, este fue el Fondo Monetario Internacional, pues propuso hacer reformas de saneamiento, lo que yo les decía que era acceder a más créditos para financiar los intereses de la deuda. Entonces, les doy más créditos al menos para que esta barrita gris vaya creciendo, es decir, los intereses, pero el capital sigue, digamos, no disminuye, sino que sigue en aumento. En el caso colombiano, aquí están los datos, hablábamos de un 47% de deuda. ¿47% de qué? Del Producto Interno Bruto. Es decir, de todos los ingresos que tiene nuestro país, el 47% en el 2018 era plata que se debía al exterior. ¿Quién pues aporta en estos fondos internacionales? Pues las potencias, digamos que las principales es Estados Unidos. Y esta parte gris quiere decir que habíamos pagado, teníamos en deuda de intereses, solo intereses, no capital, 45% en el caso colombiano. Ahora bien, este modelo va muy ligado al concepto del modelo neoliberalista económico, ¿no? En términos económicos, pues lo defienden aquellos que están de acuerdo con que el libre mercado promueve y favorece la democracia. Este discurso, pues obviamente sabemos que viene inspirado en Truman, en el presidente Harry Truman, y en el Plan Marshall, ¿no? El tema de los países libres. Las políticas económicas que lo rigen incluyen generalmente la privatización de los servicios públicos que antes se brindaban por el Estado, pues ahora en su mayoría, digamos, el modelo neoliberal considera que el privatizarlos los hace más eficaces, eficientes, mejor manejados. La reducción tributaria a empresas, lo que yo les decía, brindar beneficios en cuestión de impuestos a las grandes empresas y multinacionales, disminuir el gasto público, es decir, que el Estado va a hacer una reducción de presupuesto de inversión social principalmente, generar trabajos, más trabajos, pero temporales, en condiciones más como el contrato de prestación de servicio, entre otros. ¿Y eso qué va a generar en una economía? Aunque se da una estabilidad económica en el sentido de creación de empresas, de aumento en las cifras de personas con empleo, hay que ver ya el trasfondo, que es qué condiciones de empleo. Entonces, un empleo que no me permite ahorrar, no me permite acceder a la educación, no me permite tecnificar, pues no me va a mejorar mi calidad de vida ni el nivel de pobreza, porque el dinero que de alguna manera me ingresa por mi trabajo es un dinero que se va al consumir. Entonces se vuelve dinero de consumo y hasta ahí. Otro es que pues, los países latinoamericanos no tienen economías fuertes y estables en ese sentido, pues porque, como les digo, tenemos un tema de deuda externa y los modelos políticos de sustitución de importaciones pues no lograron lo que se plantearon en un inicio. Este tema de la deuda externa les pido mucho analizar para los grados décimos dos cosas. Esto, el tema de las afirmaciones del presidente Duque en cuanto a ampliar, a solicitar, solicitó pues por la contingencia COVID mayores préstamos en cuanto a la deuda externa e incluso dijo que un mecanismo de endeudamiento puede ser también la deuda pública, es decir, pedirle dinero al Banco de la República sería una de las opciones, últimas opciones. Es decir, que vamos en el caso colombiano, por las medidas que se han tomado, lo que uno puede proyectar en temas económicos es que el país tiende a endeudarse más con esta situación. Pero por otro lado está el contexto por ejemplo, no sé si ustedes se enteraron del pronunciamiento del Papa Francisco, que dio en un comunicado sugiriendo que los países pues, pobres debían de alguna manera replantear esa deuda con el Fondo Monetario y se les debía incluso condonar la deuda. Eso es algo que Colombia no solicitó. Entonces es un tema para de alguna manera analizar y en el foro espero eso. Entonces aquí, por ejemplo, nos da otro dato que es que ¿qué espera la deuda externa en Colombia en cuanto al COVID? Se espera que a fines de este año la deuda llegue al 59%. Si en el 2018 yo les hablaba del 49%, estaríamos viendo un 10%
en la deuda externa de todo nuestro Producto Interno Bruto. Entonces es importante ver cómo nos va a afectar esta situación y qué medidas económicas está tomando nuestro gobierno. Y finalmente, para terminar con el tema, pues vamos a hablar ya de los países andinos en relación a la Guerra Fría y al conflicto armado. Entonces voy a ingresar aquí. Esta parte también la deben estudiar los estudiantes, valga la redundancia, de grado décimo, ¿no? Porque aunque voy a hablar de Colombia y el conflicto armado, también voy a hablar de cómo en Colombia interviene Estados Unidos. En el caso de undécimo, pues también encontramos en la plataforma la oración. Luego vamos a pasar la primera semana y vamos a llegar a nuestra semana 5 a 12. Aquí está la guía. Se les deja un audio como tratando de explicar un poco el tema, qué es lo que había que hacer con la guía. Es decir, que esa parte pues no les voy a explicar nuevamente. Lo único es ver el foro, ¿sí? El foro funciona igual que en grado décimo. Clic aquí y luego vamos a dar clic en cada pregunta cuando ingrese. Pueden ver el inicio del video y ahí se explica cómo ingresar a un foro. Y aquí están las preguntas del foro para grado 11, perdón, y los videos que se les sugirió. Entonces, en este sentido, quiero simplemente leerles dos testimonios en el tema de los países andinos. El caso colombiano y para ese entonces el caso venezolano en la década de los 50, 1950, 1960, fue similar. Existía un enfrentamiento entre dos partidos tradicionales, partidos políticos tradicionales, y luego se llega a un acuerdo, pues para nosotros es el Frente Nacional. En el caso de Venezuela también se llega a un pacto que se llama el Pacto de Punto Fijo, entonces digamos que teníamos una situación similar en ese entonces. En nuestro caso, contamos, pues llega la dictadura de Rojas Pinilla, del 53 al 57. En el caso de Venezuela también llega una dictadura que es la de Pérez Jiménez, del 52 al 58. Allí se da como un ambiente de estabilidad en el sentido de que se frena un poco el enfrentamiento entre estos dos partidos, pero luego pues ya se va a hacer la firma, en nuestro caso, como les decía, del Frente Nacional para alternarnos el poder. Y eso pues lo va a lograr con el pacto de Benidorm entre Laureano Gómez y Lleras Camargo. Pero aquí va a venir entonces el tema de Estados Unidos. Resulta que Kennedy pues había visitado Betancur a Lleras Camargo en el año de 1962 en Bogotá y en su discurso reconocía pues que habían cometido algunos errores y que nos iban a apoyar a través de la Alianza para el Progreso, que era pues ayudar a empresarios y terratenientes para que ellos asumieran responsabilidades y generar una reforma agraria y una reforma fiscal. Pero esta reforma agraria ha sido uno de los grandes problemas, no solo en Colombia, como les decía, sino en todos los países latinoamericanos. Entre los testimonios que les puedo dar y que los separé por aquí porque son muy interesantes son, por ejemplo, Ya les había hablado de las guerrillas, me falta hablarles del M-19, pues que sabemos que es una guerrilla de tipo urbano y pues que al igual que el EPL en sus tiempos, estaba más inspirada por líderes políticos y por movimientos de estudiantes universitarios. En cuanto a estas guerrillas, también surgen los grupos paramilitares, ¿sí? Que son en Colombia pues, legitimados por la ley 1968 y estos van a empezar a ser el brazo del narcotráfico. Digamos que vamos a empezar aquí ya a incluir el tema de la economía de la droga. Les leo. En 2007 la compañía bananera norteamericana Chiquita Brands International reconoció que había pagado y armado a grupos militares colombianos que asesinaron a dirigentes sindicales, organizadores sociales y trabajadores de sus plantaciones. Les habían dado además acceso a su puerto privado en Turbo, que los paramilitares habían usado para exportar droga y entrar armas ilegalmente. Es decir, que las empresas multinacionales estadounidenses también de alguna manera patrocinaron este tema de la guerra. Otro que tenemos acá, y que ojo con este es el más importante para el grado 11 porque la siguiente semana vamos a trabajar con un libro, solo van a ser 2 páginas de este libro, pero es con base en esta historia. En uno de los casos investigados, la llamada masacre del Salado, por eso este libro que vamos a trabajar la siguiente semana se titula El Salado, de febrero del 2000, un grupo de 450 paramilitares asaltó una población, causó en ella 60 muertos en medio de la más salvaje violencia y consiguió que 4.000 campesinos huyeran de la zona, dejando el pueblo abandonado. Entonces, la última parte de este video va a hablar principalmente del despojo de las tierras y cómo ese tema de las tierras tiene que ver con de alguna manera, una política, una directriz del intervencionismo. Entonces, para que estemos atentos en esa parte, en el caso colombiano. En los países andinos, pues digamos que Perú, Bolivia también empiezan a incluirse en la economía de la droga, que es la última parte que veremos, economía política de la droga.